Hola, ¿qué tal? Soy Mon Feijó. En mi faceta como fotógrafa podréis encontrarme en redes sociales como La Moncueva. Lo que veis aquí es una selección de 10 fotos de una colección llamada Luces en mis sombras, que son fotografías que hice desde que empecé a trabajar con flashes durante la pandemia. Yo tenía un panorama bastante complejo en casa y la fotografía me ayudó a evadirme de la situación que tenía en aquel momento. Empecé a experimentar con los flashes a raíz de muchos vídeos que encontré por internet de un fotógrafo maravilloso que se llama Abel Castro, que empezó a hacer unos directos desde Valencia mientras él estaba confinado allí, y nos juntamos un grupo de fotógrafos aficionados y profesionales en un grupo de Telegram, los friquitógrafos. Durante los periodos de confinamiento, digamos que la fotografía fue una de mis vías de escape. Aprendimos mucho unos con otros, de la mano tanto de Abel Castro como de Antonio Garci, como de otros fotógrafos profesionales que había en el mismo grupo. Experimentamos mucho, sobre todo con la luz. El título Luces en mis sombras nace precisamente de aportar luz a un momento en el que la vida era tan sombría, ¿no? En el que teníamos aquel panorama tan complicado ya a nivel social como yo particularmente en mi casa. Y hacer fotografías cuando ya empezamos a poder tratar con gente, a poder salir de casa, a poder juntarnos con otras personas, fue una manera bueno, pues de experimentar y de probar todo lo que había aprendido durante ese tiempo. Realmente yo disfruto mucho haciendo fotos de primer plano, como mucho de plano medio, y me gusta mucho hacer fotos de partes del cuerpo, de la textura de la piel. Creo que es muy interesante el ver todos esos matices de la textura de la piel. No me gustan, por ejemplo, las fotografías en las que la gente tiene la piel completamente lisa, estas pieles tan retocadas. Creo que quitan la verdadera naturalidad del ser, ¿no? O sea, no sé, creo que las personas somos imperfectas y tenemos una textura. Entonces querer eliminar esa textura es hacer algo irreal y a mí no me gusta. A mí me encanta fotografiar personas reales con sus bellezas y con sus heridas y con sus matices. Creo que es lo verdaderamente bonito, mostrar la realidad. Espero que disfrutéis viendo las fotografías y sobre todo quiero dar las gracias al Casal Mas Guinardó por escoger mi proyecto en su Objectiu Dona. Y nada, pues que un saludo muy grande para todos y para todas y hasta otra.